Y fue justo un 27 de febrero, pero del año 2020, cuando la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en la Ciudad de México en un hombre que había viajado a Italia. Autoridades mexicanas en ese entonces calificaban como catástrofe si ocurrían más de 60,000 muertes. Hoy van poco más de 330,000 según cifras oficiales. Aquí le presentamos toda la información. Hace 3 años el coronavirus llegó a México. El gobierno federal confirmó el contagio de un capitalino de 35 años, quien viajó a Italia y tuvo contacto con una persona sospechosa. La segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. De acuerdo a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el contagiado presentaba síntomas leves de catarro. Fue hospitalizado, lo reportaban estable y que al tratarse de una persona joven y sin enfermedades previas, su caso era de muy bajo riesgo. A pesar de esto, el gobierno desestimó el impacto que tendría en la población. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro. Este hombre estuvo aislado al igual que su familia. Los contagios aumentaban y el 23 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Recomendó evitar reuniones de más de 5,000 personas y adelantó el periodo vacacional de Semana Santa. El 1 de abril, el gobierno de México declaró emergencia. Para entonces, las autoridades reportaban 37 muertos. Para el 4 de junio, las cifras oficiales establecían 12,545 defunciones. E incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. El 22 de agosto se reportaban 60,254 decesos. Desde entonces murieron un promedio de 598 personas por día, es decir, 25 por hora. Aún así, el presidente se negaba a usar el cubrebocas. Y si no está uno enfermo, no esté consumiendo eso, porque se pueden utilizar después y van a escasear. Si toco madera, no se necesita. Confiaba en otra protección. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Mire, este es el detente. Detente, esto me lo da la gente, ya ustedes averigüenlo. Da otro, miren, es que me dan, son mi guardaespaldas. El primer mandatario se contagió en 2 ocasiones. En enero de 2022, el gobierno de México reportaba 4,1 millones de casos y 300,412 defunciones. Expertos señalaban que los contagios en nuestro país serían más a los reportados por las autoridades, debido a que México es una de las naciones que menos pruebas hace. Nos encuentra con un sistema de salud que venía desmoronándose de más de 3 décadas atrás, paulatinamente, cada vez peor. Una infraestructura insuficiente, sin mantenimiento, sin suficiencia de personal, y el personal que se ha mantenido tiene precarios ingresos. Hasta el 26 de febrero de 2023, cifras oficiales establecían 332,986 defunciones por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estimó que en México se registra una mortalidad por COVID de 626,000 personas, casi el doble de las documentadas por las autoridades. Las vacunas fueron lo destacable en esta historia. Demuestra la inmensa capacidad tecnológica que existe actualmente para desarrollar estos biológicos de altísima eficacia y de altísima seguridad. Y lo que pone de relevancia para nosotros en el término de decir que aprendemos es que tendríamos que tener la capacidad para fabricar estas vacunas en nuestro país en las mejores condiciones. De acuerdo al INEGI, entre enero de 2020 y diciembre de 2021, en México se registraron 2,194,713 defunciones, lo que representó 704,000 más de las previstas. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado.
Para seguir conversando del tercer aniversario del primer caso de coronavirus en México, saludo con mucho gusto a Jorge Castañeda. Él es secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de Salud de la UAM. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias. Oye, pues cumplimos ya 3 años del primer caso de coronavirus aquí en nuestro país. ¿Cómo estamos al día de hoy? Claro, 3 largos años que parecieron largos, pero en realidad han sido tan cortitos que nos han enseñado tantas cosas. Primero, efectivamente, el aniversario de este primer caso que se reporta en México. Sin embargo, bueno, esta pandemia ya tenía un poquito de tiempo más, sobre todo en Asia. En China, si recordarán, fue el primer caso que se detecta de una nueva enfermedad por un nuevo coronavirus que no sabíamos gran cosa de ella. Eran pacientes que cursaban con un cuadro atípico de neumonía. Sin embargo, bueno, pues con estas nuevas tecnologías de aviones que en cuestión de horas puedes estar de un lado a otro en otro continente, pues obviamente los casos se importaron a diversos países y en México no fue la excepción. Un 27 de febrero, efectivamente, de hace 3 años se reporta el primer caso por este nuevo coronavirus, se le dio el nombre posteriormente SARS-CoV-2 y que causa la COVID-19 y que, bueno, nos metió en jaque no solamente a México, sino a todo el mundo, porque no sabíamos perfectamente qué hacer en ese momento. Totalmente. México pues hizo lo necesario o lo que debía de haber aplicado para contener esta propagación del coronavirus a la distancia. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Se tomaron las decisiones adecuadas? Claro, mira, al principio fue complicado. Seguimos obviamente recomendaciones del máximo órgano rector en cuestiones de salud, que es Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, bueno, el propio gobierno mexicano decidió adaptar a la realidad, obviamente, de la sociedad mexicana algunas estrategias para contención. Si ustedes recordarán, bueno, empezamos con esta parte de la sana distancia, que fue un hito, ¿no? Justamente en esta era moderna, donde no nos había tocado vivir una pandemia de tal magnitud, pero también, pues, obviamente, el uso del cubreboca con sus asegúnes y obviamente, con las recomendaciones que de repente causaba confusión, que si era obligatorio, que si no era obligatorio, pero también la parte del lavado de manos de manera frecuente y, en su caso, el uso del alcohol gel, ¿no? Entonces, posteriormente se suman otras estrategias, como fue la ventilación de origen natural, es decir, mantener las habitaciones, los salones de clases, las oficinas, etcétera, pues obviamente con una buena ventilación y, por supuesto, la reducción de la cantidad de los aforos permitidos, ¿no? Entonces, vivimos todos estos estragos. Bien o mal, pues hemos llegado a 3 años donde efectivamente ha habido cerca de 7.4 millones de casos en México, cerca de 332,000 decesos. Sin embargo, bueno, creo que al inicio probablemente las decisiones fueron muy cuestionadas. Sin embargo, era muy complicado tomar decisiones en el ámbito de salud, en políticas públicas de salud, en una pandemia de un nuevo virus que no conocemos. Pues obviamente que de repente hubo decisiones que probablemente no fueron las adecuadas en ese momento, pero que pues conforme fue avanzando y en cuanto conocimos más de este SARS-CoV-2 que causa la COVID-19, bueno, se fueron obviamente adaptando y prueba de ello justamente son los esquemas de vacunación, que creo que lejos de todas de estas medidas que se implementaron, la vacunación fue por supuesto una de las mejores estrategias para poder contender con esta pandemia que todavía estamos viviendo. Totalmente. Y esta vacuna, me atrevería a decir que es de las más rápidas hechas en la historia, incluso moderna, porque en tan solo unos cuantos meses, evidentemente, pues hay muchos países más desarrollados en estas cuestiones. Se tuvo una vacuna que nos dio pues mucha tranquilidad a casi toda la población. Sí, efectivamente, evento histórico, el desarrollo de las vacunas, este desarrollo tecnológico que da como resultado poner en marcha ya en la población la aplicación de vacunas de cualquier enfermedad, puede resultar en años de investigación. Estamos hablando aproximadamente de entre 10 a 20 años, y en el caso de estas vacunas que se implementaron para SARS-CoV-2 con sus diferentes modalidades tecnológicas para poder realizarlas, pues obviamente se hicieron en tiempo récord, y además hay un evento histórico que hay que resaltar, que es justamente fue la primera vez que en la población humana se utilizó una vacuna realizada de RNA mensajero por una de las casas comerciales, que si bien ya se había tratado de explorar esta posibilidad desde hace muchos años, en realidad no se había podido implementar en la población. Y nada más recordemos que estas vacunas que se desarrollaron fueron autorizadas para uso de emergencia. Significa que en un caso tradicional o en un caso normal,
hubieran tenido que seguir su curso de 10, 20 años de exploración. Sin embargo, bueno, teníamos que liberarlas, se tenían que implementar en la población, porque pues obviamente tenía que ser una medida que debería de contender para poder disminuir el número de casos graves y por supuesto el número de decesos. Absolutamente, secretario, para ir pues cerrando esta comunicación. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos? Pues casi toda la población, no me atrevería a decir que toda la población estamos ya vacunados. En algunos momentos tenemos 3, otras personas tienen 4, otras incluso ya llegan hasta la 4ª o 5ª dosis y tal parece que esto llegó para quedarse y tal parece también que cada 6 meses habrá que poner un refuerzo. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo ahorita a 3 años de esta epidemia que, como ustedes lo han dicho, pues esta pandemia continúa? Probablemente sí. De hecho, si bien ha disminuido el número de casos, también lo que ha disminuido es el número de pruebas que se están aplicando. De hecho, ya no está vigente este sistema de monitoreo diario y ahora el reporte que tenemos es de 14 días con 482 casos, y yo no creo que sean el número real. Yo creo que hay muchos más casos de ellos. Sin embargo, la vacunación ha hecho que los casos graves, por supuesto, que disminuyen, ¿no? Entonces, sin embargo, no ha terminado la pandemia. Sí. Si bien casi hemos regresado al 100% de las actividades, pues hay que seguirnos cuidando, sobre todo porque todavía no entra la primavera, seguimos en un poquito del invierno, y entonces no solamente SARS-CoV-2 es importante, sino la mayoría de los virus y bacterias que afectan el sistema respiratorio. Entonces pues hay que seguirnos cuidando. Ahí lo tenemos, Jorge Castañeda, secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros.